central en Barranquilla, hermano Plutarco, sí, ¿verdad? Sí, señora, central de Barranquilla. Sí. Amén. Me alegré mucho ver a Kelly y yo, me la saludan. Bueno, cómo no. Claro, claro. Bueno, quiero cederle un pequeño espacio a nuestro hermano Winston para que lo salude y ore por usted para tocar este tema del bautismo. Hermano Winston Castillo. ¿Cómo no? Sí, señor. Hermano Winston. Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Que no se le dañe. Me alegro saludarlo, hermano Plutarco. Hermano, igualmente me alegra oírlo. ¿Y cómo está la familia? Estamos bien, mi hermano Plutarco. Es para mí alegría, regocijo tenerle en esta tarde en el propósito del discipulado, escuchar su enseñanza, mi hermano. Me alegro saludarlo y verlo que todavía está firme. No, hermano, es una alegría, oiga, estos medios una bendición, oye. La gente los toma para hacer tantas cosas malas, pero es lo bueno que es esto, cómo podemos comunicarnos y hasta vernos, oye. Sí, señor, hermano. Entonces, bueno, muy alegre de estar con ustedes. Sí, alegre de estar con ustedes y el asunto del bautismo no quizá tampoco como tan profundo. Sí, son cosas sencillas, pero vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar para los nuevos. Señor, entonces voy a orar, hermano Plutarco, para que el Señor Jesucristo le use. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Está bien. Oremos, Señor Jesucristo, Padre celestial. Padre Santo, Dios de la gloria, en este estamos aquí, Dios Santo, invocando tu santo nombre, Señor. Viendo Cristo Jesús, que te bendiga al hermano Plutarco Torres en esta tarde, Dios mío. Nos va a enseñar tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre. Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Bien, hermano Plutarco, entonces puede continuar. Bueno, mis hermanos, yo les estaba diciendo que lo del bautismo no tiene como tanta trascendencia en cuanto a la etimología, ¿no? Lo que quiere decir en su etimología es sepultar, sumergir, lavar. Y hablando de las clases de bautismo, recuerde que la Biblia dice que los israelitas fueron bautizados en el mar. Cuando pasaron por el Mar Rojo en seco, y ahí fueron bautizados en Moisés. También dice que el Señor Jesús fue el que dijo. Él dijo que cuando los discípulos Juan y Santiago le dijeron: te pedimos, Señor, que en tu reino podamos estar nosotros, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dijo que eso no es mío darlo, sino a aquellos a quienes mi Padre lo tiene preparado. Pero también les dijo: pero ustedes sí pueden ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Oiga eso. Y tomar la copa que yo voy a tomar. Ellos dijeron: podemos. Y miren que ese es otro significado del bautismo. Si es sufrimiento, entrar en un sufrimiento tremendo, es como es un bautismo. Un bautismo. Entonces, mire, por ahí viene la palabra, ¿no? Entonces Jesús dijo que era un bautismo. Entonces, cuando él fue crucificado, cuando fue sometido al azote, a la burla, a todo ese vituperio, y hasta llegar a la cruz, y allí, en la cruz, allí era burlado y maltratado. Entonces, esa es la copa que él decía. Y recuerden en la oración en el huerto de Getsemaní, cuando él dice, mire que ahí estaba él orando, muchas personas allí se confunden y piensan que Jesús no era Dios. Por eso, lo que pasa es que Jesús estaba orando allí, era como hombre, porque él era verdaderamente hombre en su humanidad, pero verdaderamente hombre en su divinidad. Por eso Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Si uno no reconoce eso, entonces uno se va a enredar. Porque si tienes una naturaleza humana, entonces va a hablar como humano, va a actuar como humano, por eso dormía, comía, se cansaba, se enojaba en algunos momentos y se indignó Jesús, lloraba, se entristecía.
Y él dice allí en el huerto de Getsemaní, él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, vive triste. Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, ese es el bautismo de que él habla ahí. Esa es otra área del bautismo, ¿no? Que con el bautismo con que yo soy bautizado. Y prácticamente los apóstoles sí tomaron de la misma copa y del bautismo. Mire que Santiago fue asesinado por Herodes. Y así sucesivamente otros apóstoles. Hubo una terrible persecución a los apóstoles. Bendito el Señor. Entonces, eso podemos decir de la etimología, que viene siendo sepultar, sumergir, lavar. Recuerden que para entrar al tabernáculo en el desierto tenían le decían el mar, ¿no? Un asunto de agua donde se lavaban primero para poder entrar al tabernáculo. También eso está mostrando el bautismo de hoy en día. Entonces, lo otro que vamos a mirar aquí, aparte de la etimología, es, digamos, la clase de bautismo que hay. Bueno, ya es una clase, ¿no? Que dijimos, eso del sufrimiento. Y también otros bautismos que la gente ha inventado. Ya conocemos el bautismo de la Iglesia Católica, con todo el respeto. Bautismo para niños. La Biblia nunca ha hablado de bautismo para niños, porque se bautiza el que se arrepiente. Cuando Juan el Bautista también predicó su bautismo, recuerden, sumergía a las personas en el río Jordán. Pero también descubrimos esto, que no es el mero acto literal, ¿no? que va a servir a la persona, sino que tiene que llevar una aspiración, como dice la Biblia. Tiene que ir fe dentro de él. Cuando el que cree en Jesucristo, se cree en Jesucristo como mi Salvador, sé que murió por mí en la cruz, sé que resucitó y ascendió a los cielos, es mi Salvador, es mi Señor. Entonces yo me voy a bautizar en su nombre. Por eso es que el bautismo, cuando no se hace en el nombre, no tiene la eficacia. Porque, hermanos y hermanas, es en el nombre del Redentor. Por eso los apóstoles dicen claramente en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y eso lo repitieron en el capítulo 8, en el capítulo 10, en el capítulo 19, en el capítulo 26, que es donde el apóstol Pablo refiere, ¿no? Toda esa experiencia. Y es cuando Ananías llega a visitar a Saulo de Tarso. Y entonces le dice, hermano Pablo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y para que seas bautizado en su nombre y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces el mismo Pablo dice que Ananías lo bautizó, pero ¿en qué? En el nombre de Jesucristo, todo en el nombre de Jesús. Entonces hay unos bautismos que hacen, el bautismo católico es por aspersión, que es una gotica que le echan al niño, ¿no? Primero, la misma palabra, etimológicamente, bautismo quiere decir sepultar. Por eso es que cuando uno bautiza a la persona, no puede bautizarla en una parte donde no lo sumerja por completo. Así ha habido bautismo en la iglesia, ¿no? De pronto el pastor lo ignora. Tiene que ser sumergido. Bueno, hermano, como no hay agua, entonces traigamos aquí una piscinita de esas que venden y entonces lo metemos ahí, le echamos algo de agua en la cabeza. No, tiene que ser sumergido. Porque es que es el símbolo de la sepultura. Tiene que ser sumergido. Entonces, también ¿para quiénes? Para los que se arrepienten de sus pecados. Confiesan sus pecados y se arrepienten. Te viene porque, mire lo que el apóstol Pablo es. Bueno, aquí estamos ya hablando doctrina, ¿no? Doctrina ya, porque
lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos. Él dice, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Y él mismo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos? Oiga eso, es una identificación con Cristo. Pero mire que ahí va el bautismo. Muchas iglesias evangélicas, no de nuestra fe, ellos dicen que el bautismo no es para salvar. Yo cuando lo oigo, no, porque yo sintonizo a algunos y los escucho, yo me quedo aterrado de que unas personas que son hasta doctores, que estudian tanta teología, ellos no vean en la Biblia eso tan claro. Porque mire lo que dice el apóstol Pedro, él dice, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y Felipe fue a Samaria y les predicaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y cuando oyeron, entonces se bautizaban hombres y mujeres y lo bautizaban en el nombre de Jesús. Y dice que entonces los apóstoles, cuando oyeron que la gente había recibido el Señor, pero ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo, entonces fueron Pedro y Juan. Cuando llegaron no corrigieron a Felipe, que lo había bautizado, sino dice, bueno, como ya están bautizados, entonces vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo. Así que uno ve allí el bautismo en el nombre de Jesús y los hechos, bautismo en el nombre de Jesús y recepción del Espíritu Santo. Dios confirmando su palabra en la casa de Cornelio con los gentiles, en el capítulo 19 de Éfeso, con los discípulos de Juan el Bautista. Pablo llega y les dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Dice Pablo, entonces Juan bautizó con bautismo en agua para arrepentimiento. Y comenzó a hablarles del Evangelio de Jesús y les explicó todo. Cuando les explica todo, entonces cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces, miren ustedes, hermanos, cómo está, digamos, el bautismo, tan centrado en esto de la doctrina que no se puede nunca dejar de lado. Y lo que les estaba relatando, ahora que termine estos días de Romanos, entonces, para que entonces pregunten y analicemos entre todos. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, lo que está en la Biblia pueden buscar allí, para ir entonces analizando esto del apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pregunta él, ¿no sabéis eso? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Miren ustedes, va resaltando dos palabras muy importantes. Va hablando de la muerte y de la resurrección. Pero en este caso no está hablando ni de la muerte física ni de la resurrección venidera, ¿no? Está hablando es de la muerte al pecado.
Cuando un ser humano, hombre o mujer, cree en Jesucristo y le entrega la vida, esa persona se muere para el pecado. Muere para el pecado. Por eso que dice el versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pongamos este ejemplo. Si en cualquier barrio donde usted vive o vivo yo, hay una persona que es un ladrón y se mete en las casas y roba, pero la gente ya sabe que es él. Si no, fulano es el ladrón. Pero el hombre se muere y lo entierran. Sucede que ya después de enterrado, esa siguiente noche hay otro robo. Entonces, ¿quién podrá decir que él fue el que robó? Tiene que buscar a otro. ¿Cuál es la razón? Para no decir que él es el que robó, sino porque es que él se murió. Él se murió y por eso no actúa aquí más. Dice que así es cuando uno muere al pecado, es decir, creyó en Jesucristo, le entregó la vida a él, se murió para el mundo, se murió para la carne, para el pecado. Y entonces, como está muerto, entonces la sepultura no es para los vivos, sino para los muertos. Entonces, como está muerto, entonces lo sepultan. ¿Cuál es la sepultura del que murió al pecado? Es el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y escuche lo que dice acá. Dice, porque todos los que hemos sido bautizados, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oiga, en su muerte. Estas son cosas de carácter espiritual. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Donde quedan aquellos que dicen que el bautismo no es para salvación, que como para cumplir un requisito. Oiga lo que dice aquí. Porque somos sepultados juntamente con Él. Ese es el momento que el pastor, hermano, les invoca el nombre cuando ustedes fueron bautizados, y los que no han sido bautizados, así va a pasar. Dice, en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, muerto al pecado, y por eso se sepulta juntamente con Cristo. Con el propósito o con el fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es así el caso, ¿no? Dice, bueno, listo. Vamos a bautizarlo, hermano, bautizarla, hermana. Hermana, yo la bautizo a usted en el nombre de Jesucristo. Usted lleva la fe en su corazón. Por eso se bautiza en su nombre. Y el que lleva fe en su corazón, que creo en el Señor Jesús, me he entregado a Él, a Dios mundo, a Dios pecado, entonces ese es el que le sirve el bautismo, porque está muerto ya, está muerto para el pecado y para el mundo. Hermana, te bautizo en el nombre de Jesucristo. Tú no lo sumerge. No puede darle nada. Algunos uno lucha porque no quieren hundir la cabeza, pero no tiene que sepultarlo por completo. Esos son unos segundos, ¿no? Listo, a la semejanza de la sepultura de Jesucristo. Y uno lo levanta. Cuando lo levanta, nada menos que la semejanza de la resurrección del Señor. O sea, para no morir jamás, así como Cristo no muere jamás, así el que se bautiza y se levanta para vida nueva en Cristo Jesús. Así que el bautismo está dentro de esta salvación, hermano. Con razón dice el Señor en San Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creyere y fuere bautizado será salvo, está después de la palabra bautizado. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos entonces a abrirnos para que haya análisis y preguntas sobre esto. Hola. Gloria al Señor, hermano. Tremenda explicación. Miren, de pronto
a veces nosotros decimos, bueno, algo simple, lo que ya por lo menos llevamos en estos 25, 28, 30 años, pero cada vez que lo escuchamos nos llenamos de bendición, nos gozamos, hermanos. Y hay algo muy importante, el cual usted dijo comenzando, mucho más allá del ritual, mucho más allá de la forma, lo que tiene que ver, lo que centra nuestro punto es la fe que colocamos en el acto, en la ceremonia. Sí, porque ya creyó, al creer en Jesucristo se muere. Amén. Si no creo que el corazón está vivo y la sepultura no es para los vivos, sino para los que murieron. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, hermana Lilia, ¿quién tiene preguntas por hacer? Inquietudes. Inquietudes. Que las escriba para que aprovechemos, hermano, porque la verdad es que nos gozamos en esta tarde y por ahí el hermano Winston, ya también aprovechando este medio, queremos hacerle otra invitación a nuestro hermano Plutarco. Amén, amén. ¿Todos están callados? Sí, yo he encontrado, hermano, por allá en unos estudios de la arquitectura medieval que ellos practicaban, los judíos. Sí, le llamaban el judío mitpak o mitpek, y era, ellos hacían ceremonias de bautismo, construían sus sinagogas cerca de los ríos. Sí. Se comunicaba a través de aguas corriendo, pero también era por sumergido, sí. El acto de sepultarse y de nacer nuevamente en Cristo, morir al pecado. Sí, sí, porque la misma palabra bautismo quiere decir es sumergir. Sí, ese es su origen, ¿no? Separar el bautismo de doctrina esencial para la salvación, hermano, es totalmente estar errado, porque es que cómo nosotros podemos tener vida nueva en Cristo si no morimos a Él en el acto de fe del bautismo. Sí, ¿no? Y que es el nombre, hermano. Por eso es que, bueno, uno le da como lástima cuando uno ve que las personas como que no le ponen mucha atención al nombre. Si es una doctrina de Génesis hasta Apocalipsis. Amén. El nombre de Dios, eso es grandísimo. Y entonces ellos no le ponen atención a eso. Soy salvo ya. En el judaísmo mesiánico antiguo, ellos proclamaban que se bautizaban era en aquel que había muerto y los había libertado a través de la muerte. Claro, claro, así es. Y por eso dice el apóstol Pablo que algunos se bautizaban en el nombre de los muertos, ¿no? Porque son costumbres que venían. Sí, señor. Que venían de todas esas teorías y esas creencias, ¿no? Antiguas. Pero bueno, la etimología está clara y por eso se aplica acá. Y mire que, pensando yo, ¿no? Que como estaba tipificado en el Antiguo Testamento, para entrar al tabernáculo tenían que lavarse primero. ¿Sí? Amén. Primero, hermano, sacerdote también, señor. Bíblicamente no hay ningún registro bautizado en los tres títulos, que es algo que se dio ya fue mucho después, según el Concilio de Nicea. Bíblicamente, hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún registro bautizado en los tres títulos. No, porque ya la iglesia había recorrido más de 3 siglos, pues donde la iglesia católica en su concilio, ¿no? Esos concilios, hermanos, eran de bastantes años. Sí, señor. Eso eran de 5, 6, hasta 8 años, hasta 10. Lo que pasa es que ellos iban y regresaban, iban el mismo concilio. Entonces, en ese concilio de Nicea fue donde declararon, dicen ellos, los padres de la iglesia, como Tertuliano, era de ese siglo más o menos, donde él comenzó a pensar que habían como tres fuerzas en Dios. Entonces ahí sacaron la Trinidad. O sea que no era de un día. Señor. No era de un día el concilio. No, el concilio, y lea para que vea, eran años. Entonces iban, según una asamblea que hacían, duraban de pronto un mes y se regresaban otra vez, 3, 4 veces al año y ahí iban pasando los años.
Y bautizarse, lo que usted nos explicaba, nos deja muy claro, porque es que a lo que el apóstol dice, al bautizarnos nosotros en el nombre de Cristo, estamos siendo sepultados en ese nombre y a la vez estamos derechos resucitando con él. Entonces, viéndolo en ese caso, porque es en el nombre, usted nos recalca cómo podemos nosotros bautizarnos en el Espíritu si el Espíritu no puede morir por nosotros. Claro, claro. Así es. Y mire esto, ¿no? Porque hay un cuadro aquí muy importante en eso que leímos, que los mismos pasos que el Señor Jesús da para salvarnos, ¿no? Tomemos desde que ya fue tomado preso, ¿no? Y lo azotaron y lo burlaron en las calles, y luego lo azotaron con látigos, le golpearon, le dieron de bofetada, le escupieron el rostro, por burla le pusieron la corona de espinas. Mano, eso es terrible, terrible. Pero mire usted que yo pienso que el sufrimiento del Señor Jesús, eso fue duro, terrible, eso fue algo, un cruento sacrificio, cruel. Entonces, pero el sufrimiento moral era más, hermano, que lo físico. Amén. Porque es que era que iba a caer el castigo de todo el pecado del mundo sobre él. Porque la justicia de Dios no puede, si Dios no castiga, entonces no es justo. Que no, que Dios es amor, no castiga a nadie, no. Es que Él castiga por eso, porque Él es amor y él es justo por excelencia. Entonces tiene que castigar la maldad. Amén. Y por eso es que viene entonces la muerte de Jesús, que es el mismo Dios manifestado en carne. Por eso, porque no puede quedar la maldad sin ser castigada. Amén. Amén. Entonces el sacrificio, cuando Jesús va a la cruz, mire que el vituperio, la burla, luego lo crucificaron, y allá el crucificado también, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, se burlaban todavía ahí, luego muere, lo desclavan de la cruz, lo llevan al sepulcro, al tercer día resucita. Hermanos, espiritualmente los mismos pasos damos nosotros. Cuando uno se entrega a Cristo, comienza el vituperio. La gente, no, ya bueno, todo lo que le dicen al creyente, ¿no? La burla, todo el menosprecio de la gente por Cristo. Y luego, claro, uno todavía en la carne queda todavía vivo, porque, digamos el ejemplo, alguien está crucificado, pero todavía habla, ¿no? Amén. Los que estaban ahí al lado estaban crucificados, estaban maldiciendo. Amén, amén, amén. Pero cuando se muere en la cruz, cuando está muerto, así ya no puede hacer más nada. Listo, el sepulcro. Entonces uno muere al pecado. Amén. Cuando se muere el pecado, entonces es cuando uno va al sepulcro, es juntamente con Cristo, es una identificación total con Cristo. Y por eso cuando se le invoca el nombre, sumergiendo, es la sepultura con Cristo. Y cuando uno lo levanta, es la resurrección para vida nueva. Esa es otra resurrección, esa es la resurrección del presente. Resucitados para vida nueva, tenemos vida nueva. Entonces, ¿cómo se puede negar ese bautismo? Y la gente lo niega, hermano, tan fácilmente. Bueno, sigamos, los hermanos que están conectados. A ceder el espacio a nuestro hermano Winston Castilla, porque le voy a decir algo. Yo soy difícil para dar la palabra, yo. Yo quiero aprovechar al máximo. Entonces, vamos a cederle a nuestro hermano Winston Castillo. Nuestro hermano Winston está con nosotros. Oye, hermano. Sí, señor. A ver qué está manejando ya el sistema, que yo no veo ninguno acá. Ah, no, usted no ve ninguno ya. Bueno, ya le vamos a... Siquiera para verlo. Hermana Lilian. Pero si lo digo clarito, sí. Sigue adelante. Sí. Sí. Mi hermano Lendi. Sí, señor. Hermano Putarco, ¿quiere ver? Vamos a prender todos las cámaras. Yo hace rato está pidiendo que ver a los hermanos que están conectados. Así que encienda un momentico ahí su cámara para, ¿cierto? Sí, porque el teléfono, el micrófono hay que abrirlo cuando vaya a hablar. Exacto. Pero la cámara sí, para que...
para que nos veamos las caras. Él quiere vernos las caras hace rato y no le hemos dado ese gusto. Bueno, siga, hermano. Hermano Winston, ¿puede continuar? Sí, hermano Plutarco. Sí, señor. Bonita explicación sobre este tema tan interesante para la salvación, mi hermano. Hay un versículo que lo leen los que dicen que el bautismo no es para salvación. Está en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, el versículo número 21. Este versículo, algunos lo explican mal. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y entonces, algunos le dan una mala interpretación. No dicen, lo que dicen no salva, como que nunca han visto ese versículo general. Ahí dice nos salva. Exacto, sí, señor. O sea que declara que mire, que eso va de acuerdo con lo que dijo Jesús, ¿no? Él dice que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que el bautismo tiene una importancia grande. ¿Por qué? Porque es que el nombre es el mismo Jesús. Entonces, sepultado juntamente con él, todo esto es de carácter espiritual, ¿no? Juntamente con él, por el bautismo. Y con él mismo resucitamos. Es que esto es una identificación total, profunda. Pero en el bautismo. Eso es muy importante. Sigamos. Sí, yo he escuchado a algunos, incluso leen la Biblia, los que dicen que el bautismo no es para salvación. Entonces lo declaran en esa forma. El bautismo que corresponde ahora no salva. Y entonces no saben ni cómo no saben leer. Es como el otro que dice, nadie va al Padre sino por mí. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Esa es otra declaración que también hacen equivocadas. Oiga, no, y que los versículos anteriores que dice el apóstol Pedro, él está diciendo que en el tiempo de Noé la gente se salvó en el arca. Sí, dice el bautismo que corresponde a esto ahora. Oye, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, es decir, nos salva. Sí, 8 personas se salvaron. Pero entonces en el arca fueron bautizados en el diluvio, porque ese es un bautismo. Una destrucción terrible del mundo y ellos estaban ahí. Entonces mire que es como quien dice, resguardar en algo seguro. Es como si fuera sumergido, pero no muere, sino es para resucitar. Entonces por eso dice el apóstol, el bautismo que corresponde ahora a esto, dice, nos salva. Entonces eso está clarísimo en la Biblia. Bendito el Señor. Amén. Bueno, pero lo que hemos tratado esta tarde es de que la parte doctrinal, ¿no?, es la que más hemos profundizado. Hermano Plutarco. Sí, señor. Tenerle una invitación, ver si un domingo nos enseña la palabra. Domingo. Pero ¿cómo a qué hora sería? A las 9 de la mañana, hermano Plutarco. 9 de la mañana. Bueno, sí. Yo ese día pongo a predicar a otro y les predico a ustedes. Bueno, cómo no, hermano, entonces ahí le estamos hablando después. Sí, me avisan para fecha, con tiempecito. Pero vea que en esa ocasión, que sea, digamos, hay que avisarle a la persona temprano, porque ahí me cogieron de pronto.